El problema de esta semana dice lo siguiente: un método prometedor de generación de potencia se basa en la captación y almacenamiento de energía solar en grandes lagos artificiales de unos pocos metros de profundidad, que se llaman estanques solares. La energía solar se absorbe por todas las partes del tanque y la temperatura del agua se eleva por todas partes. La parte superior del tanque, sin embargo, pierde hacia la atmósfera mucho del calor que absorbe y como resultado su temperatura cae. Esta agua fría sirve como aislamiento para el agua caliente en la parte inferior del estanque y ayuda a atrapar la energía en dicha parte inferior. Usualmente se coloca sal en el fondo del estanque para evitar que esta agua caliente suba a la superficie. Una planta de generación eléctrica que usa como fluido de trabajo un fluido orgánico como el alcohol se puede operar entre la parte superior y la inferior del estanque. Si la temperatura del agua es de 35 grados Celsius cerca de la superficie y de 80 grados Celsius cerca del fondo del estanque, determine la eficiencia térmica máxima que puede tener esa planta de generación. ¿Es realista usar 35 y 80 grados Celsius para las temperaturas en el cálculo? Explique. Para solucionar, primero tenemos la fórmula de la eficiencia máxima de una máquina térmica y tenemos la temperatura que nos da el problema. Entonces la temperatura TH es 80 grados Celsius, que en kelvins es 353 kelvins y TC es 308 kelvins. Reemplazamos eso en la fórmula. Y tenemos que la eficiencia máxima es de 12,7 como resultado. La temperatura del fluido debería estar sobre los 35 grados Celsius en el condensador y debajo de los 80 grados Celsius en la caldera para que la transferencia de calor sea efectiva. Es por eso que la máxima eficiencia alcanzada por la planta de generación eléctrica será menor a la calculada. Para la explicación de esta semana elegí el mismo tema que mi problema, que son los estanques solares, y les voy a hablar un poco sobre estos. Los estanques solares son básicamente piscinas de agua salada optimizadas para aprovechar el calor del sol. En estos estanques el agua salada se va ordenando en capas de menor a mayor salinidad, siendo la de mayor salinidad la capa inferior. Esto ocurre porque la sal es más densa y se va a depositar en las capas inferiores. En los estanques solares la capa superior es calentada por los rayos del sol, pero pierde rápidamente energía por ser la capa que está en contacto con el aire a menor temperatura. En la segunda capa, la temperatura aumenta gradualmente hasta un máximo que será también la temperatura de la tercera y última capa, que puede conservar la temperatura gracias a las sales disueltas que evitan la convección del calor a las capas superiores, como normalmente ocurre con los fluidos. Aquí, las diferentes densidades del agua contrarrestan la diferencia de densidad por la temperatura. Y para aumentar la eficiencia de los estanques solares, estos tienen generalmente un fondo negro.
El diferencial de temperatura se usa posteriormente para impulsar turbinas eléctricas que aprovechan el diferencial de temperatura para generar electricidad. La eficiencia es baja, pues se estima que es de un 15%. Sin embargo, es una alternativa para algunos lugares de condiciones particulares, como Israel, México, donde tienen, por ejemplo, en Israel tienen un estanque artificial y en México pueden usar un estanque natural para producir energía solar térmica. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias.